Buenas noches. El programa que están ustedes por ver fue grabado antes de que el presidente Donald Trump nos anunciara que regresaba a Washington del G7, donde iba a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el eje del programa es cómo ha cambiado el régimen internacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos en un cambio profundo de las reglas del juego internacional, qué se vale, qué no se vale, quién tiene poder, quién no. Y en ese contexto hay una reunión del G7 en Canadá, donde la presidenta de México ha sido invitada a participar por cortesía de nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio que tenemos en América del Norte. Hoy está volando. Llegará en la noche de este día a Calgary. Mañana estará presente en los trabajos del G7 y se reunirá una hora aparentemente con el presidente Trump. Pero es un contexto en el cual queremos en este programa analizar cómo va este cambio de régimen internacional y qué implicaciones tiene para México. Y con ese fin hemos invitado a una amiga, una experta que estuvo con nosotros una vez acá, Carolina Gilas. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer acompañarles esta noche. Buenas noches, qué gusto verte. A ver, ¿por qué no, Carolina? Además, ayudando que tienes esta visión binacional, cuéntanos primero cómo ves la participación de la presidenta de México en el G7. El G7, bueno, creo que es muy importante que la presidenta haya aceptado esa reunión. Déjame interrumpirte ahí, porque está esa clave, aceptado. ¿Por qué es importante aceptar? Sí. Normalmente no se pregunta. Sí, claro. ¿Aceptas, agradeces? No aceptas. Claro, bueno, a ver, México no es miembro, no es integrante del grupo, no es integrante del G7, está invitado como algunos otros países, como Brasil, como Sudáfrica, en esta ocasión, para acompañar como Ucrania. Australiano. Así es, acompañarlos como Modi para acompañar los trabajos. Creo que en este contexto, pues, de tensiones que tenemos en la relación con Estados Unidos, donde también, bueno, en general, las relaciones en América del Norte, en particular en el tratado, como decías hace rato, tenemos con Estados Unidos y Canadá, han estado tensas desde que Donald Trump asumió el poder este año. Pero también, pues, pensando ese cambio que se ha dado, yo creo que es muy importante, que es un cambio dentro de la continuidad de la 4T o del segundo piso, de la cuarta transformación, donde el expresidente López Obrador, pues, no solía participar mucho en los foros internacionales. No fue a ninguno de estos. No fue a ninguno. Vemos que la presidenta Sheinbaum tiene otra postura, ¿no? Y está aprovechando, me parece, de manera, pues, muy correcta, muy importante, ese tipo de espacios para reunirse, para dialogar, para, pues, buscar provecho para intereses mexicanos, y va a poder hablar con Trump por primera vez en persona, que creo que no es cosa menor. En una cancha neutra. En una cancha canadiense. Ya hemos visto que la cancha de la Casa Blanca puede tener ser una sus riesgos. Pues ahí les pueden contar un poquito Tu vecino Zelensky, ¿no? Ahora, también supone un cambio por parte de Canadá, o sea, que el premier canadiense que pronunció un discurso hace unos días terrible en el sentido de que dice nuestra relación con Estados Unidos está quebrada, esa vieja amistad que teníamos ya no existe. Una cosa realmente muy, muy dramática, ¿no? Es un caso peculiar él porque no es un político de partido, es un financiero que curiosamente ha estado en los dos bancos centrales, y ese señor agarró y dijo, vamos a invitar a otros al G7. Me parece también una actitud interesante, ¿no? Yo creo que es muy pragmático, Carney, ¿no? ¿Sí? Creo que también Trump le ayudó a ganar las elecciones, ¿no? O sea, Bueno, no era su objetivo, hay que decírselo al público. No era su objetivo, pero con esos ataques a Trudeau, con esos ataques al Partido Liberal, a Canadá, la con invitación a hacer el Estado 51 desfondó al conservador. Totalmente, ¿no? O sea, los dejó casi en el suelo y les abrió justo pues, el camino para que ganara el Partido Liberal. Hizo casi, ¿no? esa apertura al primer ministro de Canadá, a Carney, pero creo que Carney es justo
principal, seguramente en ciertas cuestiones, en ciertos valores. Fue muy duro en marcar en varias ocasiones de que Canadá no está a la venta. Trump sigue insistiendo never say never, ¿no? Exacto, Nunca esa digas fue la nunca. frase, No, hay que poner el Porque contexto. Fue a la Trump Casa siempre Blanca dice, Carney no y hay les tal. dijo que muchas gracias, pero no, y Trump dijo nunca Nunca digas digas que nunca. nunca digas nunca, nunca sabes, ¿no? Pero creo que fuera de todo, a ver, para Canadá, creo que como para México es muy claro que sin Estados Unidos la cosa está muy difícil. Canadá, igual que México, depende muchísimo En la de misma sus proporción, socios, 80% de las ¿no? exportaciones. Entonces, pues tampoco te puedes ofender, sacar la lengua y decir, bueno, ya no vamos a jugar, ¿no? O sea, ¿a dónde llevas tus juguetes? ¿A dónde llevas tus exportaciones? No es tan fácil encontrar otro socio comercial. La geografía nos vincula pues, de una manera inevitable, ¿no? Aunque nos gustaría quizá Yo le llamo vender un afuera. matrimonio Entonces, que no se puede divorciar, donde no no hay se puede, divorcio. no hay divorcio. Lo único que puedes No hay hacer es divorcio. preocuparte por cómo le va a los hijos, pero tú te tienes que llevar lo mejor posible. O sea, ni siquiera puedes salir de la misma casa, ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera existe la posibilidad de una cierta separación Y ahí, digamos, distancia. la lógica que México y Canadá supieron jugar y para Trump yo creo que eso le molesta, es cómo jugamos juntos para potenciar nuestra relativa debilidad frente a Estados Unidos, porque a Trump lo que le gusta es uno por uno, divididos. Eso también es justo muy Sí, interesante pensando sí. en la cumbre, ¿no? Porque a Trump no le gusta multilateralismo. También es una visión, bueno, yo diría que absurda, ¿no? Porque finalmente la visión que él tiene de que el orden post-Segunda Guerra ha sido costoso para Estados Unidos y ha sido en privilegio de otros países, creo que es una lectura que todos todos los otros países diríamos, no es por ahí, al No, contrario. y todos los expertos ¿no? dicen, gracias a ese multilateralismo ganaron el conflicto más importante de la segunda fue mitad la del siglo XX, que era Guerra liberar a Fría. los polacos. Bueno, En pero parte, está saliendo pero- a relucir algo que es terrible. O sea, la fabricación o no fabricación de armas nucleares por parte de Irán tiene que ver con la aprobación que el organismo internacional dependiente de Naciones Unidas no le ha dado. Entonces, si no tuviéramos ese organismo independiente, ¿quién regularía esto? ¿No? No, pero también hay que reconocer que todo ese orden mundial en realidad fue casi diseñado por Estados Unidos. ¿Por qué le pones Estados casi, Unidos, casi? Bueno, porque sí hubo otras voces a final de cuentas lo que también diseñaron los Estados incendiaron, Unidos. pero sí el jugador más importante en la mesa y el que mantenía y quería mantener el control y que también con frecuencia decía, yo pongo el billete, entonces quiero mantener el control tanto en el sistema de la ONU, tanto en el sistema del Fondo Monetario Internacional, en el sistema de la propia OTAN, ¿no? Donde supuesto. miremos era Estados Unidos y siempre funcionaba así. Yo pongo la mayor parte de las aportaciones financieras, yo tengo el control. Y era un sistema que estaba hecho para que Estados Unidos mantuviera ese dominio, ese privilegio de liderazgo del mundo democrático. Y que el capitalismo ganara. Claro. Porque es lo que nos olvida, en la Segunda Guerra De eso se trataba. trató la posguerra. Había un pleito entre dos modelos Económicos, políticos y sociales. muy distintos. Hoy nos parece evidente que ganó uno, pero no era tan evidente. Pero también, En digamos, ciertos momentos. sí fue una victoria de Estados Unidos, pero fue una victoria de la humanidad, ¿no? Por Yo ejemplo, estoy convencida que sí. Porque por tú viviste en el otro mundo. pues Un sí, cachito de mi juventud. Sí. OMS, el cancelar los programas de la OMS, no sabemos realmente cuáles vayan a ser las consecuencias de esa De la Organización Mundial de la Salud. Haberle retirado los recursos, pues no sabemos qué va a ocurrir con esa organización. Ya lo vimos con UNESCO. Lo hizo en su primer periodo y debilitó a la UNESCO de una manera brutal. Pero la UNESCO tiene una función Bueno, todo el cultural, sistema de la etcétera. Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un programa especial contra el discurso de odio. No, o sea, hay una serie de- Ese por no eso le interesa eso no le mantenerlo, importa. ¿no? Por eso, Estamos Pero muy el de la claros en OMS es eso. muy bueno, porque el de la OMS genera un bien público para Público. todos, que es pues, contener las pandemias, entender los problemas de salud pública de todos los países. El contrafactual es imposible, pero imagínense al señor Kennedy, secretario de Salud, en medio de la que dice pandemia. que- Exacto. Pero también es eso de que, ¿cómo es posible que hoy un liderazgo desde Estados Unidos diga que todo este sistema no ha sido beneficioso para Estados Unidos? ¿No? Que desde el propio liderazgo, desde la posición, desde el dominio económico, militar, pero inclusive pensando en esos intereses que el propio Trump dice defender, ¿no? Que es como no queremos más migrantes. Bueno, mano, o sea, sí
el mundo entero pasa por crisis de salud, por crisis de inseguridad, por crisis de pobreza, pues Estados Unidos es uno de los lugares donde la gente mira cuando quiere buscar una mejor oportunidad de con el poder se resuelve todo. Eso y en algún sentido tiene razón. ¿Cuánto ha caído la migración por México y de mexicanos hacia Estados Unidos? Se ha desplomado. Brutal. Estuve en Ciudad Juárez la semana pasada y el taxista se quejaba de que ya no llegan a buscar cruzar. ¿Y por qué lo logró? Porque mandó la señal terrorífica. No estoy defendiéndola, pero tuvo el impacto que él quería. Entonces, en la lógica de Trump, hay otras formas, Carolina, de resolver el problema. En la lógica de Trump. Bueno, en la lógica de Trump, pero también el problema se resuelve a media. Yo cada vez lo que estoy viendo, que lo que dicen algunos comentaristas, que uno, Trump es taco, ¿no? Esa frase de Trump, always chickens out, ¿no? En materia comercial, en materia de migrantes, he hasn't chicken out. También ya. Habría que explicar chickens out. Se raja. Pero se agallina. Claro que sí, ya se agallinó, porque ya cambió sus órdenes ejecutivas para proteger ciertas industrias donde tiene sus votantes y donde hay clientela maga. O sea, ya hay una orden de que dejen de molestar a los agricultores y dejen de molestar a la industria de hospitality, ¿no? Entonces, toda la parte de hoteles y demás. A las ciudades demócratas. Restaurantes, hoteles, dio marcha atrás. Vamos a dar marcha atrás. Vamos a molestar a los demócratas también, pensando en, otra vez, la lectura política, ¿no? Vamos a hacer que se enojen los liberales, vamos a dar de gusto a los nuestros, a nuestras bases, y vamos como planteando, porque eso hay que leerlo de manera interna frente a las intermedias, vamos a estar fortaleciéndonos para la elección intermedia. Pero a final de cuentas, en todo su mandato no han estado llegando a sus objetivos en cuanto a las deportaciones. Bueno, pero hay una razón por la cual no, pero te lo leí en un artículo bien interesante, que es como ya el grueso de los deportados eran los que llegaban a la frontera y los mandaban luego. La contabilidad de los deportados se les complica cuando ya no llegan. Entonces tienen que ir por ellos a otros lados. Y es mucho más complicado. Pero además, en ese conteo está siendo víctima de su éxito. Y cada vez más agarran no a los migrantes ilegales, sino a sus propios ciudadanos. Sí, en una proporción baja, pero horrenda. Pero cada vez más. Sí, ahora, pero tienes razón, digamos. El costo económico de desarmar el empleo en el campo, en una serie de servicios, ya se echó para atrás. El famoso... Porque le iba a pegar en el bolsillo a los ciudadanos. Exacto. En relativamente poco tiempo. No, y ya les pegó. O sea, ya se ven en ciertas zonas, en ciertas industrias, la porque inflación además baja, la gente no está yendo ni a comprar. Claro. Porque le da miedo que lo agarren en el centro comercial. Las redadas estas arrancaron en un Home Depot. No para los que iban a comprar, sino los que ofrecían sus servicios en el... En fin. Todo el mundo tiene miedo ya de salir a la calle en ciertas zonas. Pero fíjense que hay un ingrediente que no es menor. Las escenas donde ve uno a los policías sometiendo a distintos individuos con papeles o sin papeles, porque la pregunta no es ¿tienes papeles? Agarran parejo por el color de la piel, por lo que sea. Hay una crueldad por parte de los policías realmente increíble. Lo cual quiere decir que todas estas inyecciones de veneno que hizo Trump hace 5 años, en el 15, ¿no? En el 15, de decir que los mexicanos son violadores y drogas, etcétera, ese veneno sigue circulando en los Estados Unidos. Ese veneno sigue circulando, creció, tiene un gran impacto en justo lo que íbamos a analizar, pero nos fuimos en el contexto, que es la visita de la presidenta al G7. Regresamos ya tratando de aterrizarlo por ahí. Estamos de regreso aquí en Primer Círculo con Carolina Gilas. Carolina, por culpa nuestra, un contexto complicado, no llegamos a la primera, digamos, pregunta, que es ¿cómo puede la presidenta ayudar a México en esta participación? ¿Qué, si fueras tú la asesora, qué le sugerirías? Igual te contrata, ¿eh? Bueno, yo creo que definitivamente tiene una tarea difícil, ¿no? O sea, lidiar con Trump, y lo hemos creo que visto en el desfile de diferentes figuras, es bastante difícil. Entonces, yo creo que lo primero es no hacer daño, no hacer enojar, ¿no? Creo que tendrá que hacer gala de todo su temple, de toda su paciencia. Y trae a cuestas esta declaración directo que le sacó la secretaria de Seguridad,
fuera de contexto. Sí, totalmente no fuera importa, de contexto, ¿no? Pero se la sacaron como si estuviera instigando. Bueno, pero Sí, se utilizó la palabra movilización. Pero movilización, o sea, dijo, nos vamos a movilizar, que yo creo que a lo que se refería evidentemente era a tomar medidas, ¿no? A buscar acciones por parte del gobierno. O sea, no lo leo de que vamos a mandar a gente a protestar e incendiar. No se trataba de eso, No se pero ya trataba se de lo eso, usaron pero contra eso. igual, es su primer error en los largos meses y ante muchísimas provocaciones que hubo por parte estadounidense, ¿no? Entonces creo que en general ha demostrado que sabe manejarlo, o sea, que sabe mantener los cabales, ¿no? Que tiene bastante altos niveles de paciencia. Entonces yo creo que pues no se puede dejar provocar como cayó Zelensky, ¿no? O sea, con la pena. O sea, eso es creo que algo que lo primero que no puedes hacer. Le pusieron una trampa y cayó. Exactamente. Lo primero que no puedes hacer frente a Trump y a su equipo, ¿no? O sea, no puedes caer en la trampa, no puedes dejarte provocar. Y pues México creo que está muy atado a esa negociación que hemos visto hasta el momento de la vinculación de migración, cuestiones comerciales, cuestiones de seguridad, donde todo ese triángulo va junto con pegado y donde pues, Estados Unidos, Trump está pidiendo pues, cumplimiento de ciertos pues, niveles de compromiso. ¿No sienten ustedes que ha cambiado también el contexto en el sentido de que es clarísimo, por ejemplo, que en el Huachicol está metida una empresa de Estados Unidos? Es clarísimo que los migrantes también tienen contactos en Estados Unidos. O sea, en las armas hay una responsabilidad de Estados Unidos. Entonces, creo que en estos meses se ha ventilado, así como México ha endurecido su política de seguridad interna exitosamente, también es un buen momento para decir, a ver, bueno, pero es que está de los dos lados la responsabilidad. O sea, estas descargas de buques enteros, ¿cómo se hacían en Estados Unidos sin que se enteraran? Creo que es una buena coyuntura para Sheinbaum. Seguramente es algo que habrá que poner en la mesa, pero creo que frente a Trump hay que ponerlo en cuidado, no necesariamente en público, quizá hay que tratarlo a puerta cerrada, de manera muy hábil, pero ¿estás de acuerdo en que con datos. O sea, se han ventilado los casos de allá. Sí, pero tienes toda la razón, yo creo que es un estructural, pero con Trump, a mí el que me parece que lo ha hecho mejor es el canciller alemán. Sí. Que con esta cosa además defendió con claridad lo que quería defender, pero antes lo ablandó con las actas de nacimiento de los alemanes, de los ancestros de Trump. O sea, eso les generó una empatía. O sea, somos alemanes, les fue a decir. O sea, a quienes les ha estado funcionando es esa estrategia como de alabanzas, ¿no? Sí, o sea, de apaciguarlo, de regalarlo, si no de decirlo lo grande que eres, lo magnífico que eres, lo fantástico que eres, y ya después pues le vas pidiendo, ¿no? Le vas negociando. Pero creo que especialmente en público, plantársele con exigencias podría por ser ejemplo, los índices de aprobación muy complejo. No tiene nada que ver con lo que vimos hace 6 meses. O sea, aquello era realmente un hombre fuerte. Ahorita Trump es un pato herido, ¿no? O sea, está realmente pasando una situación de opinión pública. Yo diría muy que crítica. no solo es un pato herido, pero también desde mi perspectiva no es el gran estratega que muchos tratan de hacerlo ver. Me parece que sus lecturas tanto de la geopolítica como sus lecturas del comercio, de las finanzas globales, de las relaciones económicas globales son del siglo XX y no corresponden a las realidades. Inclusive no corresponden a las realidades en las que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer daño. ¿no? Ese es el punto. Como es un hombre volátil, da un manotazo. Y es muy rencoroso y es muy vengativo, ¿no? Al menos en esas primeras reacciones. Pero habría costos. Entonces, por ejemplo, esta tensión con Jerome Powell puede tener costos para los Estados Unidos muy altos. No, por supuesto. Y de repente, como decían, se frena. Pero lo que ha hecho con otros países, como el costo relativo para él es bajo, los puede tratar mal. O sea, definitivamente podríamos pensar que o sea, así como México depende de Estados Unidos y mucho, Estados Unidos también depende de México. Sin embargo, en corto y mediano plazo, Estados Unidos aguanta más el golpe que México. Yo creo que incluso no es un tema económico, Carolina. Hay este magnífico libro que una vez discutimos ya acá de Soledad Loaiza, que seguro lo conoces, A la sombra de la superpotencia, que es este análisis del México de la posguerra, el PRI ser un gobierno revolucionario, que en la Constitución tenía la educación socialista, que expropiaba tierras. Y en el contexto de la Guerra Fría, pues era complicado manejar eso. Y ambas partes entendieron
que había que tener un discurso por acá, público, y por el otro lado, pues abajo había negociaciones, acuerdos. Oye, se echaba un discurso nacionalista un presidente y le hablaba a alguien de la Casa Blanca, no te preocupes, esto es de consumo interno. Ahora, hay matices. Por ejemplo, Trump ha utilizado varias veces la expresión "she's a nice lady". Sí. Nice no quiere decir capaz, no quiere decir... Nice es algo... te puedes sentar a comer con ella, ¿no? Bueno, no debe haber algo de misoginia en el tratamiento hacia la nice lady, yo creo ¿no? que esa es la parte Claro personal que es bien hay. complicada, pero lo que iba es, a lo que decía Carolina, es que Estados Unidos tiene muy claro que no debe de permitir que se le descomponga la frontera sur, porque no es por el lado económico donde vienen realmente los problemas, es que hubiera incertidumbre política, no tuvieras con quién colaborar, que el crimen organizado se expandiera más, o sea, que tu patio trasero, como lo dicen ellos, esté contaminado, es un problema. De hecho, me encontré un artículo bien interesante que trata de evaluar en función de qué palabras hay en los documentos internos del Departamento de Estado, qué les preocupaba más en la posguerra, si el orden interno, o sea, la estabilidad política o la Guerra Fría, el dominio de los soviéticos, les importaba más la estabilidad interna, porque tienen claro que lo primero que hay que tener es orden político en México. Entonces, ese es el activo negativo de México. No me hagas daño porque se va a complicar. ¿Cómo administrar eso? Bueno, en eso también no la tiene fácil la presidenta, porque también lo hemos comentado hace algunos meses. No tiene pleno control de todos los hilos, digamos, para dejarlo así, de la política interna, ¿no? O sea, en el propio partido, que, pues, digamos, de manera informal encabeza como la presidenta del país, como la líder de esa mayoría, a pesar de que hoy tienen control de todo, ¿no? Tienen el ejecutivo, tienen el legislativo, en ambas cámaras tienen hoy también, pues ya, el poder judicial. Eso no quiere decir que sea precisamente ella la que ejerce el control en todos esos espacios de manera unilateral, ¿no? Entonces hay otros intereses, hay ciertas fragmentaciones, lo hemos visto también ahora en las elecciones inclusive estatales, ¿no? En Durango, en Veracruz, cómo eso impactó los resultados. Entonces ese orden interno tampoco es tan fácil de mantener, ¿no? Frente a lo que se pide, a eso sumándole las problemáticas que tenemos con la seguridad nacional, sumándole ciertas señales preocupantes de cómo va la economía mexicana, pues no es una tarea nada fácil mantener el orden en el interior. Pero también creo que ese puede ser un argumento o un tema, pues, justo a discutir en esa hora que va a tener de reunión con Donald Trump, a decirle, a ver, para mantener el orden internamente, el cierre de la relación comercial o entorpecimiento de esa relación comercial o los aranceles, pues a mí no me ayudan, no me facilitan mantener el orden en la casa. O sea, el orden en la casa, al menos ayúdame a mantener una cierta salud de las finanzas de la economía mexicana para que podamos trabajar en esas otras cuestiones que a ti más te interesan, ¿no? Todavía que a mí, ¿no? Entonces, quizá por ahí se puede buscar esas negociaciones que a final de cuentas a los dos los interesan, ¿no? Y que creo que algunos, al menos, de los asesores a Trump, aunque hoy no queda claro a quienes escucha, a quienes no escucha, ¿no? En su periodo anterior era un poquito más claro que hoy, ¿no? Quién tiene el oído del presidente, Y después, pero muchos los tratan de suavizar en ciertas medidas económicas que está tomando, ¿no? Publicó el Banco Mundial la semana pasada las tasas de crecimiento esperado para 2025. Argentina 5.5. México 0.5. Al final de la cola de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Y Estados Unidos también cae. Y Estados Unidos también cae. Y otra cuestión que no se menciona, pero muchos de los países con tasas de crecimiento relativamente altas, 3.5, 3, ¿no? Pues ya tienen la mayor inversión, es China, no es estadounidense. Entonces, ahí hay un reacomodo silencioso que está ocurriendo que a Trump le puede preocupar, ¿no? Bueno, a ver, es que yo francamente cada vez más lo que creo es que Trump no va a ser America great again, sino va a ser China great in the future, ¿no? O sea,
China está ocupando todos los espacios de los que Estados Unidos se retira. Y eso está muy claro en América Latina, esto está muy claro en esas relaciones comerciales que Estados Unidos está dejando. México está en una situación problemática porque gran parte de esa hazaña, ¿no? De esas medidas que busca o que impone Trump en contra de México, pensando en aranceles, en exigencias de incumplimiento del Tratado de Libre Comercio, tienen que ver en realidad con freno a China más que con freno a México. Pero si fuera nada más eso, sería más fácil. Bueno, no es nada más eso, pero a nosotros nos dificulta diversificar. Porque lo que hacen los países latinoamericanos que pueden más fácilmente atraer la inversión china, para México representa para México un es problema. Imposible o a un costo gigantesco porque Brasil es una economía complementaria a la China. Ellos hacen manufactura, ellos les exportan soya y muchos productos naturales. México pues, se ha especializado por buenas razones, porque es un país mucho más poblado por kilómetro cuadrado que Brasil, con mucho menos recursos naturales, y nos acabamos volviendo un país manufacturero. Entonces, lo que México le exporta a Estados Unidos no se lo podríamos exportar a China. El problema creo que tiene que ver con lo que tú decías hace un momento, que es Trump, si entendiera mejor las implicaciones de mediano plazo de sus políticas, buscaría cómo industrializar América del Norte protegiéndose de China y pues va dando vaivenes protegiendo a Estados Unidos también de Canadá y México. Y entonces eso está generando ruptura de cadenas productivas. Yo hasta preguntaría si tiene sentido pensar en la reindustrialización como lo está pensando, porque Hoy si por ese hoy, regreso a la lógica del siglo XX, de los años 60, de los años 70, si eso siquiera se puede, si eso tiene sentido económico. No tiene sentido económico y no va a encontrar los trabajadores para hacerlo. Es más, sería mucho más inteligente pensar en las nuevas tecnologías donde sí te puedes asociar con mercados y empresas como chinas que hoy llevan a delantera ya a Estados Unidos en algunos ámbitos. De hecho, tienen el ejemplo de Europa. Para producir. O sea, Europa sí trae un otros programa productos, otros bienes. De reindustrialización, pero verde. Y con una serie de medidas fuertes. Entonces, hay un ensayo muy interesante de todo lo que están haciendo que nosotros no vemos, ¿no? Porque son ductos de gas, sustitución de energía eléctrica, hidrocarburos por lo que tenga. Estamos peleando por las maquilas de hace 50, 70 años que no necesariamente tienen... Pero ya no son las mismas de 50, 70 años, son realmente muchísimo más complejas y sofisticadas. Pero Carolina, el tiempo es siempre una guadaña espantosa. Los temas que hemos tenido que ver son mucho complicados, pero tenemos que regresar entonces en unos meses a reevaluar qué tanto hemos logrado reinsertarnos en lo que es un cambio profundo de paradigma. Lo que sabíamos hacer y de lo que sabíamos entender de la posguerra para acá está cambiando. Muchas gracias, Carolina. Siempre será un lujo. Muchas gracias a usted. Será rápido la invitación, porque están cambiando las cosas muy rápido. Bueno, ya uno no puede pronosticar ni una semana. Nada. Nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante.